que Dios hable a través de su palabra. Para eso hemos venido, a oír su voz. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar juntos, reunidos como hermanos, tener la posibilidad de ser creyentes que nos reunimos con libertad en este país y con la posibilidad de abiertamente compartir tu palabra. Ya que, Señor, así tú lo has permitido, permite ahora entonces que tu palabra pueda ser anunciada con fidelidad y con el propósito de cumplir el propósito por el cual tú le envías. Señor, que cada uno de nosotros pueda tener el corazón abierto, dispuesto, Señor. Que las presuposiciones que tenemos, los prejuicios que tenemos, puedan ser derrumbados para dar acceso libre a tu palabra. Y aunque tú nos hables cosas que quizás no esperamos, podamos ser obedientes y oidores de tu palabra. Ruego por cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras vidas, luchas, circunstancias, y tu palabra es suficientemente poderosa como para hablarnos a cada uno de nosotros. Así que en este momento nuestros ojos se fijan en ti, esperando de ti que puedas hablarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Dice, desde el verso 16 en adelante: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Amén. Hace algún tiempo atrás se había dado una especie de esquema de lo que era el libro de los Hechos, que aunque se ha llamado por tradición Hechos de los Apóstoles, realmente no es el nombre adecuado, porque no se mencionan los hechos de todos los apóstoles, ni tampoco se menciona todos los apóstoles. Es decir, que apenas en los primeros capítulos se habla de los apóstoles reunidos juntos, pero una vez que el Espíritu Santo viene sobre ellos, entonces ya no se menciona más a todos los apóstoles. Entonces, algunos han sugerido los hechos de Pablo, pero también Pablo recién se habla de él en el capítulo número 9 de este libro. Entonces, para ser sencillo, algunos dijeron que eran los hechos del Jesucristo resucitado por medio de su Espíritu. Y eso es mucho más apropiado, porque si usted recuerda, el autor de Hechos es probablemente el mismo autor del Evangelio de Lucas. De tal manera que algunos pensaban que el libro de Lucas y el libro de Hechos eran un solo libro.
Pero por razones evidentes no es así, no es un solo libro, pero sí se dirigen a la misma persona que es el excelentísimo Teófilo. Entonces, lo que podríamos decir, como les decía, este libro podría ser llamado Hechos del Jesucristo resucitado por medio de su Espíritu. Y Dios va a usar a apóstoles, a diáconos como Esteban, a personas que quizás no tienen ninguna posición dentro de la iglesia, y vamos a ver levantarse ministerios como el de Apolos, y así sucesivamente a lo largo del libro. Hasta que llegamos al segundo viaje misionero de Pablo, y en este capítulo se nos presenta varias ciudades donde fue Pablo. Por ejemplo, al inicio de este capítulo 17 se nos menciona Pablo y Silas en Tesalónica, donde ellos fueron a predicar el evangelio. Y es interesante decir que ellos fueron a persuadir, a convencer. Varias veces en este libro, de hecho, se menciona esa palabra, persuadir o convencer. Y digo que es interesante porque la iglesia evangélica, desde hace no mucho tiempo en la historia de la iglesia, ha sido bastante dejada en cuanto a querer convencer del evangelio. Siempre se dice, no, yo no trato de convencerles. O se dice, no, yo no los voy a convencer, el Espíritu los va a convencer. Pero ese hablar, esa manera de hablar, esos dichos son falsos. Al menos no son bíblicos. Porque Pablo dice claramente aquí, Lucas, en ese libro, Pablo trataba de persuadir, de convencer en varias oportunidades. Incluso los que creían, dice la Biblia, que eran convencidos por el mensaje de Pablo. Entonces sí se trata de convencer. El problema es nuestra manera de convencer. No es forzando, sino persuadiendo, argumentando. Y está el punto, y es que la iglesia ha perdido eso también. Me encanta un autor que decía, el cristiano de hoy tiene que saber por qué cree lo que cree. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creo que Jesús murió y resucitó? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué no somos mormones? ¿Por qué no somos testigos de Jehová? ¿Por qué no somos musulmanes? Entonces, como vemos, no, ya ni sabe, como decía ese autor, están las creencias y las convicciones. Creencia es lo que creo. Convicción es por qué creo lo que creo. Y como Pablo estaba muy seguro de lo que creía y del por qué creía, entonces es por eso es que él podía ir a convencer, a persuadir. Y hoy vivimos una época similar donde necesitamos volver a tratar de convencer a los que nos rodean. En su célula, convencer a los invitados de que la verdad está en Cristo, revelada en su palabra. Entonces es interesante que Pablo siempre que iba en la ciudad, iba a una sinagoga. Siempre, es el método de Pablo. Aunque era una ciudad gentil, siempre Pablo iba a las sinagogas. Y así fue en Tesalónica. Y también fue así en Berea. El punto es que en ambos lugares Pablo fue perseguido de manera violenta, de manera que tuvieron que hacerle huir de la ciudad, pero en la noche, no en el día, para que no lo vieran. Y aquel hombre que lo abrigó en su casa fue arrestado por los tesalonicenses y fue maltratado, fue, digámoslo así, de alguna manera torturado por haber compartido con el apóstol Pablo. Entonces, cuando leemos el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, ahí está mencionando a Silas, particularmente porque lo estaba esperando, porque había huido de Berea. Había huido y es por eso que él se fue a Atenas. Primero fue a Tesalónica, luego a Berea, huyendo,
y luego a Atenas también huyendo. El ministerio de Pablo era un ministerio de huidas. Pablo no paraba de huir y huía, pero huía la muerte o la persecución. Pero aunque eso era así, aunque la muerte lo perseguía a él no se callaba. O sea, cualquier persona diría, bueno, estoy viendo que el mensaje está provocando bastante problemas, entonces yo tengo que ser una persona sabia, prudente, y yo me tengo que callar. Y ya no pronunciar, o más bien no provocar problemas. Hay que ser tolerantes, hay que ser amables, hay que mostrar el amor. Por lo tanto, no voy a provocar o no voy a predicar un mensaje que provoque tantas discusiones. Pero eso no fue la actitud de Pablo. Pablo había entendido que su llamado era predicar el evangelio a todas las ciudades que él podía ir, a las que podía ir. Entonces, mientras Pablo los esperaba, Pablo hubiera podido esperar tranquilamente en una casa, discretamente, escondido. Pero no era así. Y vean el corazón de Pablo. Vean lo que dice el verso 16. Pablo los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Es decir, que Pablo no podía callarse. Era demasiado fuerte la compasión que tenía con la ciudad, el celo que tenía para con Dios y el amor que tenía para con las almas. De manera que aunque él estaba huyendo, pero imagínense, hermano, huir a causa de eso. Huir porque uno es perseguido. Una persona que huye a causa de la persecución se esconde, trata de no mostrarse. Pero ahí nos dice Pablo que iba a las plazas públicas. Entonces Pablo no era cobarde. Y Pablo se quería mantener en vida porque sabía que su misión no había terminado. Entonces, nuevamente, vea la actitud de Pablo. En vez de ser una persona que puede ser psicológicamente, puede ser muy traumático el vivir persecuciones de ese estilo. Hay personas que, recuerdo un testimonio de una persona perseguida, que fue tal el impacto para su vida, que ya no volvió a ser la misma persona. Son como las personas que van a la guerra. Los militares, cuando regresan de la batalla o de la guerra, siempre tienen que ir a ver un psicólogo. Porque cualquier ruido les puede parecer que es un ruido de guerra o de batalla o de un arma. Entonces nunca se está tranquilo con ellos. Pero Pablo, que vivía en esa guerra, que vivía la persecución, mientras esperaba a sus compañeros, él no estaba sentado, no estaba pasivo, sino que donde lo pusieran a Pablo, él predicaba el evangelio. Es como el dicho que dice, el águila vuela en cualquier cielo. No sé si entienden ese dicho. Como los veo medio dormidos. Igual Pablo. Entonces, vea lo que tenía en su corazón. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Obviamente nosotros no sabemos lo que es eso. O quizás muy poco de entre nosotros sabemos lo que es visitar una ciudad llena de ídolos. Porque hoy ya no se creen tanto, al menos aquí en los países occidentales, en los ídolos. ¿Cuándo fue la última vez que aquí en Francia usted vio un ídolo? Es muy raro. Existen porque hay budista, hinduista, pero porque usted va al restaurante chino. No porque usted vio a personas hacer un culto a los ídolos. Entonces es muy, hoy diferente, o no hay ese culto como se hacía antes en estas mismas ciudades. Pero sin embargo, sí existen y sí siguen existiendo los ídolos. Ídolo es aquel que toma el lugar de Dios. Y claro que uno dice, bueno, pero yo amo a Dios. Entonces, no, yo no tengo ídolos en mi vida.
No, el ídolo, repito, es tomar el lugar de Dios. No es que usted está irado contra Dios. No es que usted diga, bueno, eso es el deporte, es mi ídolo, por eso no amo a Dios. No, es mucho más complejo que eso. El ídolo ni siquiera nos damos cuenta que es eso. ¿Sabe cómo puede darse cuenta lo que es un ídolo para usted? Es muy sencillo. Ahora mismo, imagínese que Dios le quitara algo de su vida. Sea algo, sea un trabajo, sea una persona. Y si usted dice, si me los quita, yo me muero. Eso es un ídolo. Ahora, no estoy diciendo que usted no tenga que sentir pena por una pérdida. Pero digo, que si usted diga, yo me muero. Si me lo quita Dios, yo me muero sin eso. Eso es un ídolo. El único que es el pan de vida es Cristo. Y aquel que, como dice Colosenses, estando en Él lo tenemos todo, aunque lo perdamos todo. Algunos idolatran las bendiciones que Dios da. Y eso hubiera podido ser el caso de Abraham, por ejemplo. Recuerden que Abraham, llamado padre de multitudes, todavía no tenía hijos. Y por medio de Abraham y su descendencia, Dios iba a hacer un pacto con la humanidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero todavía no aparecía el hijo de Abraham. Y su mujer era muy anciana y además era estéril. Y Abraham ya tenía 99 años. Y ya hacían como 30 años que Dios le había prometido un hijo. Y usted sabe que cuando uno más espera algo, entonces hace más, uno más lo anhela. Por ejemplo, algunos ya estarán anhelando la comida. Y más la esperan, más la anhelan. Y como todavía nos falta mucho tiempo, cuando va a comer con unas ganas, hermanos. Pero porque habrá esperado. Abraham, Dios le hizo esperar como 30 años antes que tuviera el hijo de la promesa. Pero vea, cuando recibió era tal el desespero de Abraham, que de la pareja, que su esposa le dijo, bueno, yo te voy a dar a una sierva nuestra para que tú tengas relaciones con ella y tú tengas un hijo con ella, y así se va a cumplir el plan de Dios. Siempre que el ser humano quiere ayudar a Dios, le sale mal. Es como querer tratar, es como a una persona, una niña, estaba en un jardín y comenzó a abrir todas las flores. Todavía no habían madurado las flores. Eran bien. Se saben que las flores tienen que abrir sus pétalos. Todavía no se habían abierto los pétalos de las flores. Entonces ella lo arrancó. Y cuando su mamá se dio cuenta de eso, dijo, ¿pero qué hiciste? Entonces la niña le dijo, es que yo quise ayudar a Dios para que las flores se abrieran ya. Entonces ella dijo, pero lo arruinaste todo. Y así fue con Abraham. Quisieron ayudar a Dios. Y Dios le dijo, pero no, yo dije que ibas a tener un hijo con tu esposa. Y así fue. Eso era para mostrarle el desespero de Abraham para tener ese hijo. Hasta que lo tuvo. Y creció el hijo de la promesa. Hasta que de pronto Dios le dice, ahora sacrifícame a tu hijo. Pero ¿cómo uno sabe lo que había en el corazón de Abraham? ¿Quién tenía el primer lugar en el corazón de Abraham? Bueno, Dios le quitó lo que más amaba. Es más, fue Dios el que le dice, dame a tu hijo, Isaac, tu único hijo al que tú amas. El punto era que Abraham tenía que esforzarse en que esa bendición de Dios no se volviera un ídolo. Y así es que las bendiciones de Dios muchas veces se vuelven ídolos. Puede ser una pareja, puede ser los hijos, puede ser una casa. Sí, conozco una pareja, bueno, una joven que ella estaba tan apegada a la casa que tenía, que incluso cuando ella se mudó,
cuando ahí hacía papeles, seguía diciendo, escribiendo como si vivía allá en la otra casa. Hay personas así, que con las bendiciones que Dios nos da, los volvemos ídolos. Entonces, ¿qué es lo que, si Dios le quita ahora, usted dirá, yo me muero sin eso? Bueno, eso mismo es lo que toma el lugar de Dios. Entonces es cierto que quizás nosotros, no es como en la época de Pablo, donde usted sale a la calle y allá verá ídolos por todos lados, pero sigue habiendo ídolos en el corazón. Sigue habiendo ídolos incluso en nuestros corazones. Entonces por eso es que Dios nos comienza a quitar. Claro que el momento duele, pero es para nuestro bien, porque los ídolos siempre fallan. Siempre fallan. Por eso a veces hay padres que viven frustrados, porque ponen todas sus esperanzas en sus hijos. Que mi hijo haga aquello, que mi hijo salga adelante haciendo aquello. Y cuando los hijos no hacen lo que ellos esperaban, entonces comienzan a frustrarse, ¿Por qué? Porque se viven frustrados y al fin y al cabo no es la vida de los padres. Porque habían puesto su esperanza en sus hijos. Eso es tener ídolos. Y usted sabe, hermanos, que nosotros vivimos, o sea, más bien nunca ha pasado el hecho que el hombre viva con ídolos. Ahora el punto es, ¿cómo nos sentimos frente a tanta idolatría que hay hoy? El ídolo del dinero, el ídolo del sexo. Que eso, hermano, es un Dios el cual es adorado por cantidad de gente, lastimosamente. La pornografía, que es cada vez más accesible para los niños. Se ha descubierto que como que 35% de niños de entre 8 y 12 años ya consumaron pornografía. Imagínense. Eso, y es más, eso destroza la mente del niño, de cualquier persona. Ídolos, el ídolo del placer. ¿Cómo nos sentimos nosotros frente a tanta idolatría? Así como Pablo, su espíritu se enardecía dentro de él. O quizás nosotros somos como los judíos. Vean lo que dice el verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. ¿Se fijaron? Así que discutía en la sinagoga. ¿Dónde estaba Pablo? Nuevamente iba a una sinagoga. Pero yo le pregunto, el pueblo judío, ¿para qué fue levantado como pueblo? ¿Qué dice Dios a través de los profetas? Te he levantado para que sea una luz a las naciones. Yo te he dado mi ley, mi palabra, para que tú seas ejemplo para las naciones. Para que ellos vean que yo soy el verdadero Dios. Entonces, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, no es nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo nuevo es que Él se dirija ahora a gentiles. Pero no era nada nuevo. El judío sabía que Dios lo había escogido como pueblo para que mostrara la luz, mostrara la ley de Dios y mostrara la gloria de Dios. Pero ¿qué hicieron ahí los judíos en Atenas? Y usted tiene a Pablo que ve la ciudad llena de ídolos y entonces se enardece en su corazón y después de ir a la sinagoga dice, en la plaza y diariamente en la plaza. Es decir, Pablo no se escondía en la sinagoga, sino que iba a las plazas. Pero ¿qué hacían los judíos? Estaban encerrados en sus sinagogas. Estaban encerrados. Y usted sabe que una sinagoga entraban los judíos, pero también habían doctores de la ley. O sea, hay personas capacitadas.
personas que sabían lo que Dios esperaba de ellos, pero ellos estaban encerrados y no salían. Una indiferencia total a la idolatría del mundo. Es más, el pueblo de Israel se volvió tan indiferente que decía que no les importaba que la gente creyera lo que quiera. Incluso hoy los judíos no están evangelizando. O usted ya vio un judío tratando de convencer a un no judío volverse judío. ¿Ya le ha pasado eso? Estoy seguro que no. No son como los testigos de Jehová o como nosotros. Ellos que tengan los dioses de ellos, nosotros tenemos el verdadero. Entonces ya no les importaba hacer la luz, de tal manera que estaban encerrados en sus sinagogas. Y ahí entre ellos, mientras el mundo va pereciendo, mientras el mundo va doblando rodillas frente a los ídolos, los judíos estaban encerrados tranquilos en sus sinagogas. O sea, vean la actitud totalmente diferente. Por más que los judíos tenían revelación de Dios, eso no significa que tenían el amor que eso debe producir en nosotros, de dar a conocer la luz. ¿Y cuántos de nosotros, o más bien yo le pregunto, quién es usted? ¿Como Pablo, que se enardece, o como los judíos, que están tranquilos en su sinagoga? Y las sinagogas antes no eran como locales como esos, eran casas alquiladas para ellos, pero eran casas. Entonces, mire lo que hizo esta semana. Usted se enardeció en su corazón orando por su ciudad, por la ciudad de París, por este país, o vivió tranquilamente en su casa y que el mundo se siga perdiendo. Hay como una indiferencia en medio de nosotros. Y no tenemos la actitud de Pablo, sino la actitud de los judíos. La ciudad era llena de ídolos, adorando a falsos dioses, inclinándose ante falsos dioses. Pero los judíos que sabían eso, tranquilos en su casa, en la sinagoga, entre ellos. ¿A cuántas personas hemos evangelizado este mes de julio? ¿A cuántas personas hemos llevado la luz este mes de julio? O usted dirá, no, pero eso no me compite, eso no es mío, yo no soy de mucho hablar. Pero cuando es para encontrar trabajo, ahí le sale un francés que ni el presidente. Ahí sí nos sale, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Nos enardece tanta idolatría? ¿Nos molesta? ¿O a nosotros no nos importa? Dice el verso 18, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. No voy a entrar en detalles en cuanto a esas dos filosofías, pero solo para dar una idea, los epicúreos eran personas que decían que el placer era el sentido de la vida. Era como un hedonismo, que buscaban el placer, pero no así desenfrenadamente como algunos lo han pensado tampoco. Pero sí era la meta de ellos, el placer. Y los estoicos, ellos decían, hay que contentarse con lo que uno tiene. Dos filosofías totalmente diferentes. Y Pablo discutía con los dos. Y hasta que el verso 18, el verso 19 también nos dice, nos muestra cómo ellos se interesaban a lo que Pablo estaba diciendo. Y después, si usted lee el discurso de Pablo, Pablo va a comenzar a hablar con ellos e incluso citar a algunos de los filósofos que ellos conocían. Porque Pablo siempre tuvo la actitud no solamente de predicar el evangelio, sino saber cómo hacerlo. Vea, el verso 16 nos dice que su espíritu estaba enardecido, en su corazón estaba enardecido porque había muchos ídolos. Eso es lo que dice el verso 18.
El verso 17 nos muestra cómo Pablo va a actuar a causa de eso. Va a conversar, va a escuchar. Y así es que Pablo va a comenzar a pensar cómo se tiene que predicar el evangelio en esa ciudad. Atenas era una ciudad bastante conocida y lo es todavía, pero era una ciudad conocida porque grandes filósofos habían caminado por ahí. Un ejemplo es Aristóteles. Aristóteles se cree que fue el mentor de Alejandro Magno. Fue uno de ellos que había caminado por ahí. Y Aristóteles era de Platón, que fue otro filósofo discípulo de Sócrates, el que decía: lo único que sé es que no sé nada. Entonces Pablo vio que eso era el ambiente de Atenas, pero lo vio no solamente en los ídolos, sino lo vio conversando con la gente. Y a partir de ahí él va a comenzar a construir su argumento para poder hablar con ellos. Y eso es lo más importante dentro de la evangelización, es, siempre se lo ha dicho aquí, de saber a quién hablamos para poder saber qué decir. Muchas veces las iglesias latinas aquí en París fracasan. Fracasan porque traen el método de América Latina, traen el método, el fondo y la forma, y lo vienen a aplicar aquí. Recuerdo una iglesia hispana aquí, ni siquiera podría llamarse iglesia, pero se decían al menos iglesia. Y allá en Chile, las iglesias tienen la costumbre de sentar en sillas especiales a los dirigentes de la iglesia, a los pastores. Entonces, ellos quisieron hacer lo mismo. El punto es que la iglesia era una casa y los miembros de la iglesia eran la familia. Y el pastor era el abuelo. Entonces, como era una casa, pero para ellos decir, no, eso tiene que ser una iglesia, así como se hace en Chile. Entonces pusieron un sofá detrás del púlpito para que se sentara el pastor y para que las 4 personas estén de pie frente a él. Pero yo le pregunto, ¿quién va a ir a una iglesia así? ¿Usted cree que un francés podrá ir a una iglesia así? ¿Y esto qué es? Porque se ha desconectado totalmente de la realidad de donde vivimos. Y nos volvemos, vuelvo y repito, como los judíos, encerrados entre nosotros. Conozco latinos de esta iglesia, de este departamento, que están aquí mirándome y escuchándome, que hace años que están aquí en Francia, pero todavía no saben alinear ni una frase en francés. Aquí no es un examen, ¿verdad? No voy a llamar la inmigración tampoco, hermanos. Pero lo que quiero decir es que nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos que a pesar que los años pasen y pasen y pasen, no conocemos nada de la cultura francesa. No discutimos con nadie que sea francés. Somos como los judíos, encerrados en sí mismos. Y vea que eso también, eso es un ídolo. Antes, el orgullo quería desafiar a Dios. Hoy, el hombre quiere reemplazar a Dios. Todo gira en torno al yo. Y quisiera explicarme en esto. Usted sabe que está de moda la llamado ideología de género, donde ya las personas no se le tiene que poner una etiqueta y decir, bueno, eso es un hombre y eso es una mujer. No, la misma persona tiene que definirse a sí misma, a pesar de lo que diga la ciencia, a pesar de lo que diga la biología. Escuche bien lo que estoy diciendo, hermanos. Hoy en día se está diciendo a los niños que ellos son los que tienen que definir su orientación sexual. Y ahí se va a complicar. Está la identidad sexual, está la orientación sexual
y está la expresión sexual. Normalmente eso no tendría que existir. Uno nace hombre y es hombre toda su vida. Uno nace mujer y es mujer toda su vida. Pero vea a qué punto llegamos. Uno nace con el sexo de un hombre, a lo que antes se llamaba identidad sexual, pero ahora ya no se le llama identidad sexual, solo se le llama aparato sexual. Entonces ya se perdió la identidad en ese sentido. Luego, lo segundo era, el que se acuerde de lo que dije, el segundo, hermano, lo felicito. ¿Qué era lo segundo? Primero era identidad sexual. ¿Qué era el segundo? Son. ¿Cómo no? Sí, exacto. Orientación sexual. ¿Qué es lo segundo? Significa que yo tengo un aparato sexual. Ahora yo tengo que dar una orientación a mi vida sexual. Si yo quiero ser un hombre o yo quiero ser una mujer. Orientación sexual. Y lo tercero es expresión sexual. O cuando digo sexual no me refiero a la relación sexual, sino al aparato sexual. Y con eso hay un hombre aquí en Francia, y se ha vuelto bastante conocido. Estaban en una emisión y estaban diciendo, bueno, hay mucho más hombres que mujeres en este plató, no sé cómo. En este panel, quizás sí, en este panel. Hasta que cuando él dijo eso, solo el presentador dijo, solo hay hombres aquí, hay solo una mujer. Un hombre dijo, perdón, dijo, ¿y quién le dijo a usted que yo era hombre? El hombre era barbudo. Entonces le dijo, ¿quién le dijo a usted que yo era hombre? Entonces el presentador quedó pero atónito. Dijo, si sea su cara, o sea, el hecho que sea hombre. No confunda identidad sexual con expresión sexual. El hombre quedó más perdido. Entonces, ¿qué es usted? Y ahí salió con una frase diciendo, yo soy, no sé cómo se traduce eso, non binaire. Es decir, no soy ni hombre ni mujer. Pero, hermano, eso está ocurriendo, no es un chiste. Él dijo, el hombre, porque es hombre, dijo, no soy ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué es? Bueno, soy ni lo uno ni lo otro. Normalmente una identidad se expresa una identidad con una afirmación. Soy hombre, soy mujer, es un perro, es un gato, es una serpiente, es lo que sea. Pero nunca se dice a algo, bueno, ¿sabe lo que es, hermano? Bueno, eso no es un vaso. Bueno, ¿pero qué es? No es un vaso, así de sencillo. No se define por la negación, sino por la afirmación. Pero este hombre está tratando de afirmar lo que es, diciéndole que no es. No soy ni hombre ni mujer, pero ¿qué es? Eso. Ni hombre ni mujer. ¿Acaso será un objeto? Un extraterrestre. Pero eso se está dando. Pero se les está enseñando a los niños. Niños, ustedes tienen un aparato sexual, pero si ustedes quieren ser diferente a lo que comúnmente se ha dicho que es un hombre, pueden serlo. Es decir, si quieres ser una mujer teniendo un aparato sexual de hombre, puedes serlo. Porque el género hombre y mujer ya no existe. Yo le pregunto, si usted le quita el aparato sexual a una persona, ¿es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? Usted dice es hombre, pero yo no dije que era hombre. Yo dije, si le quita a una persona su aparato sexual, ¿es hombre o mujer? Hasta nosotros estamos perdidos. Vea cómo es de grave. Claro, usted dirá, pero hermano, yo soy macho, ¿y qué? Cantando, yo soy el rey. Sí, piense como los judíos. Como eso a mí no me afecta, como yo sé que soy macho, eso a mí no me afecta. Que tengan sus ídolos, sus ideologías. Ahí va.
ahí como los judíos. Nosotros tenemos que ser como Pablo y no podemos callarnos. Pero tenemos también que ser como Pablo, discutir con ellos para saber cómo piensan. Pero el asunto no se termina ahí. El punto es que vea a lo que eso conlleva. Hay una confusión, hermanos. Ustedes han oído hablar del movimiento LGBT, ¿verdad? Sí, han oído hablar de él, de ese movimiento. Que es un movimiento para lesbiana, gay, bisexual. Los bisexuales son aquellos que tienen vida sexual con hombres y con mujeres. Bisexual y transexual, que hoy se está haciendo mucho más popular. La transexualidad, que un hombre que nació hombre se hace operaciones para volverse una mujer, o la inversa. Vea, eso era lo que está pasando de apenas algunos años. Se está popularizando todo eso. El punto es que ahora ya quieren ser transanimales, personas que quieren tener operaciones físicas para parecerse a un animal. Hay el caso de una persona que se ha convertido, un hombre que se volvió mujer y que ahora se está volviendo caballo. Ahora se está volviendo caballo. Hay un hombre en Canadá de 56 años. Él era casado y tenía hijos. Y le pasó esa ideología por la mente de tal manera que él dijo, bueno, si el aparato sexual no me define, entonces, ¿por qué mi sangre, mis órganos, mi cuerpo, ya que mi cuerpo no me define, por qué tendría mi cuerpo que definir mi edad? Si el cuerpo no define mi sexualidad, ¿por qué tendría que definir mi edad? Un hombre de 50 años. Y dijo, bueno, a partir de ahora yo no me siento como una persona de 50 años. Yo me siento como una persona de 4 años. Es más, ni me siento hombre, me siento mujer. Por lo que me siento una mujer de 4 años. Entonces él fue a ver a la ley, que Canadá es un país más liberal que el infierno. Y él pidió que no le impusieran una edad, sino que él se siente una niña de 4 años. Y así fue. Es más, él pidió que lo adoptaran. Y lo adoptó una pareja lesbiana. Y ahora se viste como niñita de 4 años, teniendo hijos. ¿Qué cree que eso va a traer a los hijos? Si no es destrucción, confusión. Cuando Satanás destruye la familia, destruye la sociedad. Destruye la sociedad. Y eso está pasando, hermanos. Eso está pasando frente a usted. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Pablo o los judíos encerrados en sus sinagogas? Vea cuál fue la actitud de Pablo. Pablo fue tal la actitud de guerrero que fue llevado al Areópago. ¿Y sabe de dónde viene esa palabra Areópago? De la palabra griega Ares. Ares era un dios griego, el dios de la guerra. Pablo estaba en un lugar dedicado al dios de la guerra, peleando por la verdad del evangelio. Nosotros estamos en el Areópago aquí en Francia, en su casa, en su célula, en su barrio, en su ciudad. ¿Qué va a hacer usted? ¿Hacerse el desentendido? ¿O va a luchar como Pablo? Y recuerde que Pablo tenía problemas personales. Lo estaban buscando para matarlo. Querrámoslo o no, estamos en guerra. Estamos en el Areópago.
Y el Dios de este mundo, el Dios de la guerra de este mundo, nos está desafiando como Goliat. ¿Se acuerda lo que decía Goliat al pueblo de Dios? Le decía: mándeme un valiente, y si me mata, todos los filisteos serán sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán mis esclavos. Pero Goliat era un hombre de guerra. Goliat medía 3 metros. Un hombre fuerte, imponente, que había luchado con la espada durante toda su vida. Era tal el hombre que todo Israel se escondía, así como los judíos. No, es que él nos va a hacer, pero picadillos. Hasta el rey Saúl se escondía. Hasta que un joven pastor de ovejas oyó como ese hombre blasfemaba contra Israel, contra el pueblo de Dios y contra Dios. Todos los días se burlaba, quería intimidar al pueblo de Israel y lo lograba, de manera que no hacían nada. Así como hoy Satanás está rugiendo y nosotros escondidos. Nos van a meter a la cárcel, van a cerrar la iglesia. ¿Y qué tal si yo, por decir que la homosexualidad es pecado, me encierran en la cárcel? ¿Quién va a alimentar a mi familia? Entonces Satanás comienza a jugar con nuestros temores y está rugiendo como Goliat, hasta que ese joven pastor David oyó eso y digo: pero ¿quién es ese incircunciso que osa desafiarnos y desafiar a Dios? Entonces el David tomó su onda. Es más, antes de eso dijo al rey Saúl: yo voy a ir a pelear contra él. Y el rey Saúl lo habrá visto todo flaquito y niño: pero ¿qué vas a hacer contra él? Déjenme. Bueno, está bien, le dijo Saúl: toma mi armadura. Entonces David se puso la armadura, que pesaba más que él. Es verdad, porque ni siquiera podía caminar. Él dijo: no, eso no es para mí. Quítame eso, iré solamente con mi onda y con la fe en el Señor. Y usted conoce la historia. Tomó la onda y mató a ese Goliat de una vez. Porque sabía, él dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero ese mismo Dios de David es el Dios nuestro. Y por lo tanto tenemos que tener esa misma valentía de enfrentarnos a esas ideologías, a esas falsedades, y decirle al mundo: tú vienes contra mí con ideologías y falsedades, pero yo vengo contra ti con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios y con la promesa de victoria. La victoria es nuestra, hermanos. Jesús dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, tenemos la seguridad de la victoria. No seamos como los judíos escondidos en la sinagoga. No seamos como el pueblo de Israel escondido frente al Goliat. Salgamos como Pablo al Areópago, al lugar de batalla y de guerra. Y si tenemos que morir, moriremos en la batalla. Y otros se levantarán, otros se animarán con su muerte. Así como Pablo decía: algunos vieron mis cadenas a causa del evangelio y tomaron ánimo para predicar con seguridad la palabra de Dios. Quiera Dios armarnos de valentía en este día de hoy. Ponga sus problemas de lado, no se preocupe por ello. Preocúpese primero por el reino de Dios y Dios se ocupará de ustedes. Luchemos, hermanos. Usted diría: pero ¿cómo hago? Fórmese, aprenda la palabra como Pablo se ha enseñado y enseña a sus hijos. Sea una barrera para esa falsedad, sea una barrera para la mentira de este mundo, y con valentía crea en su Dios. Crea que Dios está con nosotros y que la victoria es para Él. Amén, hermanos. ¿Usted lo cree? Diga amén. Que Dios nos dará la victoria. Cueste lo que cueste, hermanos. Sigamos adelante, olvidando lo que está en el pasado. Corro hacia la meta, dice Pablo. Seamos como Pablo, no seamos como los judíos, que viendo la ciudad llena de ídolos se escondían en sus sinagogas. Nosotros no.
Iremos a las plazas, iremos de casa en casa, de ciudad en ciudad, proclamando la verdad del evangelio. Es más, cuando Tesalónica, que todavía no había oído a Pablo, vieron llegar a Pablo, dijeron a Pablo y a Silas, dijeron: he aquí, están viniendo los que trastornan el mundo. Porque no dejaba cuando Pablo pasaba por una ciudad, algo pasaba por el poder del mensaje. Y vea cuál era el mensaje de Pablo. Dice el verso 18: porque les predica a Jesús y a la resurrección. Ese es nuestro mensaje: Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado, para el perdón de los pecados, para la renovación de las almas y la salvación de estas. Es más, para usted también, hermano. Usted dirá: pero hermanos, yo me enfrié en mi vida espiritual, hace años que ni le hablo de Cristo. Es más, yo soy un mensaje inverso al de Cristo. Mi vida no es un testimonio. Hermanos, para usted también es el mensaje del evangelio. Jesucristo y Jesucristo resucitado. Una vez fue sacrificado el cordero, dice su palabra, y para siempre sus pecados ya han sido perdonados. No sea abatido por el gigante desespero como el peregrino. Y voy terminando. ¿Se acuerdan la historia del peregrino? ¿Cuántos de ustedes han leído el viaje del peregrino? El progreso del peregrino. Léanlo si no lo han leído. Que eso sea su primera meta, hermano. Léalo. Hermana Rosita, prepare los libros que profetizo que se van a vender. Ahí estaba peregrino, encerrado en un castillo. El gigante desespero estaba atormentándolo. Estaba cristiano y fiel. Los dos amigos encerrados en una jaula. Y todos los días venía el gigante desespero y le decía, y le daba un arma: toma, suicídate, ya no vales nada, te has desviado del camino que el Señor te había dado. El Señor ya te había reprendido varias veces: no vayas por ese camino. Pero has buscado la facilidad, has buscado tu propio interés. Ahora vives en el pecado, ya no sirves para nada como cristiano. ¿Entienden por qué se llamaba gigante desespero? De manera que Cristiano estaba desesperado, a punto de terminar con su vida. Pero su amigo fiel, su amigo Esperanza, le dijo: no pierda la esperanza, cree en el Señor. Pero los dos estaban abatidos, totalmente destrozados. Y el gigante volvía en la mañana y les pegaba duro y les desanimaba. Ya no bebían, no tomaban, ya no comían, estaban casi muertos. Hasta que se acordó Cristiano. Dijo: pero me dio algo el día de mi conversión. El día de mi conversión se me entregó algo, una llave. Esa llave, ¿dónde está? Y comenzó a buscar y encontró la llave. ¿Y sabe cómo se llamaba esa llave? La llave de la promesa. Aquel que dio las promesas de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes ha pecado, tranquilo, abogado tenéis ante el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenéis ante el Padre, dice su palabra. Venid y discutamos, dice el profeta, y si sus pecados son rojos como el carmesí, serán blanquecidos como la blanca niebla o lana. Hermanos, hay promesas extraordinarias para ustedes. Aunque usted ha vivido en pecado, aunque usted es cristiano pero se ha alejado, la llave de la promesa hoy le puede ser salir de esa jaula y a ir a luchar por la verdad del evangelio. Como Pablo, vayamos juntos al Areópago, que Dios le ha dado un Areópago. Puede ser su familia, puede ser su célula, puede ser una responsabilidad con los niños o adolescentes, no importa. Hermanos, vayamos como Pablo a luchar por Cristo y este resucitado. Gloria sea su nombre. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios otra vez. Gloria a Dios. La victoria es para nosotros. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.